Es un latido que se anticipa y que no es nada más ni nada menos que una extrasístole ventricular. La diferencia entre la extrasístole ventricular y la supraventricular básicamente es la morfología que tienen. Las ventriculares son absolutamente bizarras, como esta, es decir, una morfología totalmente diferente al QRS de base y con una repolarización que es opuesta a la polaridad del QRS, es decir, el QRS es negativo y la repolarización es positiva. ¿Sí? Igual esto ahora vamos a mencionar a las extrasístoles. Bueno, esto ya lo habíamos visto la otra vez, una arteria coronaria derecha, lesión crítica, se hacía la angioplastía percutánea, se colocaba un catéter en punta de globo, se inflaba el globo y se recuperaba el flujo. Hay una serie de criterios que son angiográficos de reperfusión que van desde el grado 0 al grado 3, que son hemodinámicos, es decir, a medida que uno va realizando hemodinamista el procedimiento. El 0 es la arteria ocluida, el TIMI 1 es el contraste que infiltra el trombo pero que no perfunde, el 2 es la arteria abierta con flujo lento y el TIMI 3 posangioplastia es aquel que ha recuperado el flujo. Por lo tanto, decimos que una angioplastia es exitosa cuando ha recuperado el flujo en su totalidad, ha vuelto a ser normal. Y fíjense la mortalidad que tienen estos pacientes a 15-30 días. El TIMI 0 y el TIMI 1 tienen una mortalidad del 8.8% y fíjense cómo disminuye drásticamente con un TIMI 3, es decir, cuando ha recuperado en su totalidad el flujo a 3.7%. Fíjense, acá ha quedado un paciente con una secuela, es decir, tenemos la QND2 y tenemos una QS en ABF con onda T, ha quedado isquémico el territorio seguramente, y bueno, la pregunta es rápidamente, ¿qué ritmo ven ustedes acá? Bien. Perfecto, un ritmo sinusal, ¿no? ¿Y qué llama la atención de este ritmo sinusal? Es un ritmo sinusal, ¿no? Perfecto. Irregular. Bien, irregular no es porque es sinusal, pero fíjense, acá hay un latido anormal, ¿no? Y después aparece un latido normal, es decir, una onda P, un QRS, una onda P, un QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Fíjense los RR que son todos constantes, regulares, y de repente acá aparece un latido. Fíjense que es algo que se ha anticipado, aberrante, es decir, con una morfología diferente a los latidos normales, bien ancho, con morfología de bloqueo de rama izquierda tiene esto, y con una repolarización que es negativa a la polaridad del latido, es decir, el latido es prácticamente positivo. Y la repolarización es negativa. Bueno, ¿qué es? Un latido que se anticipa y que es aberrante,
Bien, muy bien. Milagros Ansostri acá contesta impecablemente, es una extrasístole ventricular. Fíjate, todo normal, todo normal, todo normal, y de repente aparece esta cosa que no tiene nada que ver y vuelve a ser normal con una pausa compensadora que no importa, no nos vamos a meter en eso. Y acá hay otra, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros vemos acá es un ritmo sinusal normal y de repente un latido que se anticipa. ¿Sí? Simplemente extrasístoles ventriculares, que puede tener cualquiera. Yo estoy lleno de extrasístoles ventriculares. Acá se dice que es extrasístole ventricular monomorfa grado 1. Esto es muy arbitrario, no tengan en cuenta esto. Monomorfa porque tiene la misma morfología. Esta es igual a esta que se ve la mitad acá. Fíjense, el lóbulo sinusal, el nodo aurículo ventricular, y acá un foco ectópico ventricular que descargó en forma anticipada acá. Fíjense, este es un latido sinusal normal, este también, y acá uno que se anticipó. Fíjense, bien bizarro, bien aberrante, bien ancho, una extrasístole ventricular. Y acá tenemos una onda PQRS, una onda PQRS, una onda PQRS, y de repente acá un latido que se ha anticipado. ¿Sí? Onda PQRS, onda PQRS, onda PQRS, un latido que se ha anticipado. Y acá hay otro, miren. ¿Qué es esto? Una extrasistolia ventricular igual, monomorfa, un poco más frecuente que la anterior. ¿Sí? ¿Ven el latido que es absolutamente anómalo? ¿Sí? Es anómalo. Es bizarro, es diferente a los latidos de base. Es un latido que se ha anticipado. Fíjense los RR, que son todos constantes, y fíjense cómo esto se anticipó. ¿Sí? Fíjense, la repolarización es positiva y la máxima polaridad del latido es negativa. Es decir, que es una extrasístole ventricular. ¿Sí? ¿Qué tiene en este caso? Como tiene una R y una S, un poquitito de R' acá, tiene morfología de rama derecha. Es decir, que viene del tracto de salida del ventrículo izquierdo esto. Eso no importa, son detalles, después si ustedes quieren profundizar, son más de los cardiólogos que de otra cosa, lo que tienen que saber es que hay un ritmo sinusal con latidos que se anticipan y que son aberrantes, es decir, diferentes a los latidos de base y constituyen extrasístoles ventriculares. Acá me pregunta cómo sabe que es grado 2. Dije que lo de los grados no tiene ninguna trascendencia, no, es arbitrario. Sí, lo que nosotros vamos a palpar en el pulso es un latido que falta. Y en el corazón, cuando ocultamos, un latido que se anticipa. Es decir, ¿por qué en el pulso falta el latido? En el pulso falta el latido porque no llega a ser este latido ventricular prematuro efectivo como para generar un pulso. Entonces, cuando palpamos el pulso, vamos a notar como un latido ausente. Esa es la semiología de las extrasístoles. Bien, ¿y esto qué les parece que es? Sí, exacto, Micaela. Es decir, cuando yo tengo la extrasístole, se palpa como ausencia de latido. Es decir, tac, 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 tac. Es decir, hay una pausa. Es decir, el latido no es palpable, el latido es trasistólico. Fíjense, el ritmo es sinusal, pero parece haber una irregularidad, ¿no? ¿Por qué sinusal? Y porque yo acá veo una constante. ¿Qué veo? Una onda P y un QRS. Y acá veo una onda P y un QRS. Acá veo una onda P y un QRS. Fíjense, veo la onda T también. Onda P, QRS, veo la onda T. Pero ¿qué es lo que tengo acá? Entre los QRS
Acá dice Álvaro, una arritmia auricular, pero ustedes fíjense estos latidos. Estos latidos tienen la morfología de un bloqueo de rama izquierda, no importa. Son anchos, son bizarros, son anómalos, son diferentes a los QRS normales que son angostitos. Este latido que se anticipa es nada más ni nada menos que una extrasístole, ¿no? Y es ventricular porque tiene este aspecto. Todo lo que viene del ventrículo es ancho, ¿eh? Con morfología de bloqueo de rama. Entonces son extrasístoles ventriculares. ¿Qué es lo que sucede? Tengo un latido normal, una extrasístole. Tengo un latido normal, una extrasístole. Tengo un latido normal, una extrasístole. Esto es lo que clásicamente se denomina extrasistolia ventricular bigeminada. Acá dice grado 2, no importa lo de los grados. Pero cuando uno está bigeminado, uno ya se preocupa más, ¿no? Porque dice, uy, ¿por qué está bigeminado? ¿Por qué tanta extrasistolia? ¿Sí? Pero puede ser que no sea nada también. Como puede ser que el paciente tenga enfermedad coronaria. Extrasistolia ventricular, ¿por qué se llama bigeminada? Porque cada 2 latidos, uno es una extrasístole. Cada 2 latidos, uno es una extrasístole. Bien. Bueno, ¿y qué ritmo es este de base? Ustedes busquen cosas que tengan de base que sean iguales, por ejemplo. Aquí veo que el ritmo es sinusal, miren. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Y de repente acá veo una extrasístole ventricular y acá veo otra extrasístole ventricular. ¿Qué es esto? Esto es una extrasístole que viene de un foco. Perdón, esta es una extrasístole que tiene una determinada morfología. Y esta es una extrasístole que tiene una morfología diferente. Y esto es lo que se llama extrasístole ventricular polimorfa. Es decir, simplemente es eso, extrasístoles que tienen diferente morfología. Acá arbitrariamente grado 3, no importa, no interesa. ¿Alguien puede decir, son de diferentes focos? No, porque hay extrasístoles que vienen del mismo foco y que tienen morfología diferente. Y hay extrasístoles que vienen de diferentes focos que tienen igual morfología. Por lo tanto, lo que hay que hablar, o de lo que hay que hablar es de extrasistolia ventricular monomorfa, como vimos al principio, o polimorfa. Y aquí veo esta situación. ¿Qué es? Un latido sinusal, ¿sí? Veo una extrasístole y veo otra extrasístole, fíjense, 2 extrasístoles apareadas, pegadas. Una pausa, ¿sí? Acá veo ondas P que nos llegan a conducir, ¿no? Ondas P no conducidas, ¿sí? Y de repente veo otro latido que es igual a este, es decir, del ritmo sinusal, y aparecen 2 extrasístoles ventriculares consecutivos. Esto ya es más preocupante. Estos latidos prematuros ventriculares, estas extrasístoles ventriculares, fíjense que estas dos son iguales, pero son diferentes a los latidos de base, es lo que clásicamente se denomina duplas ventriculares. Acá dice 4A, no importa eso. Y si hay duplas, puede ser que haya ¿qué cosa? Tripletas. ¿Sí? Ritmo sinusal y de repente 2 extrasístoles. Y de repente ritmo sinusal, 3 extrasístoles. La presencia de 3 o más, ¿a qué nos hace recordar esto? 3 extrasístoles consecutivos. Algo que mostró hacer el doctor Martinelli. Escucha.
No, fibrilación no. En la fibrilación que vamos a ver ahora, no hay un ritmo determinado, no hay un ritmo distinguible, ¿no? Aquí vemos complejos, bien, claramente vemos complejos, ¿no? Son tres, fíjense, estos tres son iguales a estos dos. Si esto es una dupla, esto es una tripleta. Es decir, son tres extrasístoles ventriculares consecutivas. Y la presencia de tres o más extrasístoles ventriculares consecutivas que ritman a más de 160 latidos por minuto ya implica el diagnóstico de taquicardia ventricular. Esta es una taquicardia ventricular cortita, ¿sí? Se lo llama colgajos de taquicardia ventricular y este paciente seguro tiene cardiopatía estructural, ¿no? Esto es taquicardia ventricular. Y ustedes fíjense, acá tengo un latido normal. PQRS. Y de repente tengo un latido extrasistólico, un latido totalmente anómalo, que me ha caído en la P. En la T, perdón, en la T. ¿Sí? Este es el latido normal. Acá tengo P, QRS, vuelvo a tener P, QRS, síganme, P, QRS, es decir, un ritmo sinusal, P, QRS, y acá tengo un latido que se ha anticipado como este, que me está cayendo casi sobre la onda T, hasta que acá tengo un latido normal, PQRS, y acá tengo este latido que me ha caído sobre la onda T y ha desencadenado esto, que parece ser un ritmo totalmente anómalo. O quizás sea una taquicardia ventricular, no lo sé porque no tengo más registro. Me da la sensación que es una taquicardia ventricular. Es decir, estos latidos ventriculares, estas extrasístoles ventriculares, han caído, o esta, en el periodo de repolarización del ventrículo que corresponde a la onda T. No lo han dejado repolarizar y han desencadenado esta catástrofe. Esto es lo que clásicamente se denomina extrasistolia ventricular como fenómeno R sobre T, se llama. Es decir, una R que ha caído sobre una onda T, una onda de repolarización, y ha desencadenado esto que es una taquicardia ventricular. Bueno, ¿y esto qué les parece que es? Todos latidos ventriculares prematuros consecutivos. Bien. Dijimos que, como dice acá Alexia y Sofía, que lo dicen muy bien, la presencia de tres o más latidos ventriculares, es decir, extrasístoles ventriculares como esta, consecutivas, reciben el nombre de taquicardia ventricular, ¿no? ¿Sí? Y como dura menos de 30 segundos esto, se la denomina no sostenida. Es decir, esto tranquilamente al paciente le puede dar un síncope, porque estos son todos latidos que no son efectivos. ¿Sí? Entonces, tres o más extrasístoles ventriculares consecutivas que, con una duración de menos de 30 segundos, como es esto, es una taquicardia ventricular no sostenida. Y cuando dura más de 30 es sostenida. Fíjense, taquicardia ventricular, tiene disociación auriculoventricular, fíjense, las P caen por cualquier lado, van los QRS por un lado y las ondas P por otro lado. Fíjense, una taquicardia ventricular de libro. Pero doctor, ¿puede ser una taquicardia ventricular, supraventricular con conducción aberrante? Y qué sé yo, sí, puede ser. Pero esto puede cursar sin pulso, es decir, con paro. Yo no voy a poner a hacerme estas disquisiciones, porque el 85-90% de las taquiarritmias con QRS ancho son taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Y el tratamiento
va a ser si el paciente no tiene pulso, la desfibrilación, porque esto es igual a una fibrilación ventricular. Es decir, el paciente no tiene pulso, está muerto. A veces el paciente no muere y tolera esto. Y realiza o tiene síncope si esto es autolimitado. ¿Sí? Y hay pacientes que tienen diferentes grados de descompensación hemodinámica. Pueden tener disnea, ¿sí? Reagudización de insuficiencia cardíaca. Bien, esto es una taquicardia ventricular del libro porque además tiene todos los criterios que le dijo Martinelli, ¿no? Es decir, tiene todo lo que es la concordancia en las precordiales, es decir, son todas positivas las precordiales. ¿Sí? Tiene disociación auriculoventricular, es una taquicardia ventricular monomorfa, porque todas tienen la misma morfología, son todas extrasístoles ventriculares pegaditas. Y tiene todo, ¿no? Tiene disociación AB, bueno, la relación RS menor en 1 que en B5 y B6, la RSR', ¿no? Que tiene también acá en B1, bueno, no importa todo eso, al que le guste lo analiza. Pero la idea es que ustedes digan, doctor, mira, es una taquiarritmia con QRS ancho y que es muy regular. Esto es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Diagnóstico diferencial, un taquicardia supraventricular con aberrancia. No lo es porque tiene todos estos criterios. Pero de entrada, yo digo, esto es una taquicardia con QRS ancho y lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Lo otro es esta situación, que un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, es decir, que no tiene pulso y que no respira, tenga esto en el electro. Es decir, no reconozco ni ondas ni complejos. Hay una cadencia de pico, valle, y se nota que es rápido, es decir, un ritmo absolutamente anárquico. Esto es una fibrilación ventricular. ¿Sí? No reconozco absolutamente nada. Y obviamente yo trato al paciente y no al electromonitor. Porque si un paciente le hago un electro y está haciendo esto, no le voy a dar 360 joules como choque con un desfibrilador, ¿no? Porque hay algo mal. Debe ser algún artificio de técnica. ¿Se entiende? Para que tenga esto una persona, tiene que estar en paro, ¿sí? Una fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular también, no reconozco ondas y complejos, hay valle, pico, ¿sí? Se dice que es una fibrilación ventricular gruesa, es decir, el paciente hizo el infarto, hizo la isquemia suficiente como para generar esto, ¿sí? No tiene más pulso, se murió. La fibrilación es gruesa. Hay que empezar rápidamente con las maniobras de reanimación, es decir, las compresiones, y lograr, esto lo vamos a ver el año que viene, es una clase de reanimación cardiopulmonar, pero esto hay que chocarlo lo más rápidamente posible. No tiene pulso, no tiene presión. Y a medida que van pasando los minutos, va pasando esto. Es decir, la fibrilación ventricular va pasando de gruesa a fina. Esto es desfibrilable todavía. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial muchas veces con esto, que es la asistolia. Muchos pacientes con infarto ingresan a un sistema de emergencias con asistolia, no porque este sea el ritmo de debut del evento, sino porque básicamente pasó de una fibrilación ventricular gruesa al principio y a medida que fueron pasando los minutos se fue agotando y se transformó en una asistolia. Esto ya no se puede desfibrilar, está contraindicado, si no tiene ritmo. ¿Está bien? Y le quitó esta asistolia todas las chances de recuperarse a este paciente. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta en particular. No hay que asustarse, no hay que espantarse. Esto es como las películas de terror. Uno lo ve de entrada así y se espanta, ¿no? Uno ve esto y dice,
Uy, esto es terrible. Me despierto a la mañana y veo esto al lado de la cama. Yo tenía un payaso que me habían regalado, me acuerdo, de chico, y era un espanto, ¿no? Levantarse a la mañana y ver el payaso. O ver la muñeca, ¿no? Y sí, al principio es terrible. ¿Eh? Al principio es terrible, pero a medida que nos vamos familiarizando, nos damos cuenta que esta no es la realidad, ¿no? Es decir, la realidad es otra, esta es la verdadera, no esta la que está en el museo. La otra no existe, y como es más amigable, ¿no? No es linda tampoco, en definitiva, ya la conocemos más, nos puede llegar a gustar. Yo me acuerdo que para ocultar soplos, cuando hice la unidad hospitalaria, en aquella época íbamos a las 6 de la mañana para ocultar mejor, porque nosotros podíamos, en ese horario, en la cual no había movimiento, ocultar mejor los soplos. Hoy no le da bola a nadie a eso. Pero bueno, es lindo saberlo. ¿Cómo diferenciamos una taquicardia ventricular de una arritmia ventricular? La taquicardia ventricular es una arritmia ventricular. Mariana, la taquicardia ventricular es una arritmia ventricular. Las extrasístoles ventriculares son una arritmia ventricular. Y la fibrilación ventricular es una arritmia ventricular, que nunca tiene pulso, ¿no? Que nunca tiene pulso. Y que se trata con compresiones torácicas, defibrilación y diferentes tipos de drogas, y cuya principal causa, es decir, tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular, es la enfermedad coronaria. Y constituyen la principal causa de muerte en las principales horas del infarto. No te marees, Mariana, ahora cuando después la leas tranquila, lo vamos a ver. Bueno, la idea es esta, la idea es que reconozcamos que en definitiva la cosa con el tiempo va a ser más amigable, no va a ser tan terrorífica. Y acuérdense de conocer los conceptos teóricos sobre todo. Nadie le va a poner un audio de un soplo y le va a decir si el soplo es de una estenosis mitral y cómo está el chasquido de apertura, etcétera, etcétera, no. Bueno, así que no tienen más preguntas, bueno, sepan bien la teoría, estudien, repasen, lean de cualquier libro de electro, fíjense que en YouTube hay un montón de tutoriales de electro latinoamericanos, con ejercicios, la cosa es sencilla. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Por el agradecimiento por prestar atención. Bueno, y nos seguimos viendo, y cualquier duda me mandan un mail o hablan con el doctor Alejandro Grimberg. Y a mis alumnos de hoy, mis alumnas, y a mi alumno de la noche, a las 7:30, después les mando una nueva clave y contraseña, porque creo que la usé para esta parte. Bueno, muchísima suerte para todos. Chau, chicos. Chao, muchas gracias.